Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? El siguiente programa puede ser visto por toda la teleaudiencia. No contiene escenas de sexo o violencia. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad. Porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque es que sin verdad no hay amistad. Y en el día de hoy hemos invitado al doctor Rodrigo Zamorano, ex alcalde encargado, ex gobernador encargado, ex secretario de gobierno, hoy encargado de un proyecto muy grande, muy importante para la ciudad, como es el Jarillón, y lo vamos a tocar a fondo. Empecemos por darle la bienvenida al doctor Zamorano, diciéndole que pues, no es que tenga una amistad hace mucho tiempo, simplemente tengo referencias de él, y hemos iniciado a construir amistad, y obviamente cuando uno busca construir amistad, pues prefiere la verdad. Y vamos a conocer verdades, empezando por saludarlo y decirle, nos alegra que esté en el programa, que haya aceptado nuestra invitación y que nos cuente su hoja de vida como economista, etcétera, y los pasos que ha tenido en la administración, tanto, diría yo, nacional, departamental y municipal. Bienvenido, doctor Zamorano. Muchas gracias, Humberto, a usted, a los oyentes por esta oportunidad. Nosotros desde la administración de Morris Armitage creemos que hay que hacer y comunicar, y especialmente el universo conspira es con la acción. Entonces el máximo, la directriz, el norte nuestro es hacer cosas. Uno se presume que ya pensó lo que va a hacer y llega a la administración a hacer. Por eso, cuando lo decía al principio, se identificaron los grandes problemas de Cali. Tal vez el problema más grande que Cali tiene es una fractura del Jarillón. Pues si ese es el problema más grande, contemos cómo se ha iniciado este proceso con el Jarillón, porque pues hay inquietudes de la comunidad, de los que vivían allá, de los que tienen casas muy grandes o que simplemente tienen una parcela en donde cultivan o tienen una fábrica. Esta situación no es fácil de manejar, digo yo. Pero antes de ir al tema profundo del Jarillón, que me interesa tocarlo, obviamente, para que tanto la comunidad como la administración pues tengan la oportunidad en un medio de comunicación de decir realmente lo que está pasando y lo que está sucediendo con las redes sociales, con todo lo que vemos de alarma a toda hora, y pues aparecen bases de pronto para hacer el análisis. Aquí en Cali va a pasar lo mismo, lo que pasó con el río Nisma, es que se llama el de Palmira. El Nima. El Nima. Entonces, esa situación alarma a la gente y de una vez las redes sociales arrancan a hacer, a construir unas posibilidades que terminan alarmando a la comunidad. Entonces, doctor Zamorano, primero, pues realmente su hoja de vida, y usted pertenece a un partido político, usted es cuota de un partido político porque está en una administración y se dice que, pues hablando en los términos que se usan hoy en día, que la mermelada es darle cuotas políticas a los partidos. ¿Cómo es que usted logra que Maurice Armitage lo designe en una posición en la administración de él? Muchas gracias. Sí, efectivamente es una de las preguntas recurrentes. Nos dicen, ¿usted en qué partido milita? Y tengo la mala respuesta, es que técnicamente nosotros no tenemos partido. Yo no he militado en ningún partido, no tengo ninguna subordinación, ni vinculación, ni emocional, ni de amistad
con ningún partido político, ni con ningún senador, ni con ningún representante, ni con ningún concejal. Tenemos una escolaridad muy acentuada en la parte técnica, de unos 20 años, de manera que eso nos ha permitido tener esa gran filialidad. Y en estos días nos preguntaba un grupo de empleados con la reforma administrativa que por qué yo no les hacía caso y que les tocaría a ellos hablar con mi senador. Dije, pues sí, vayan y me lo presentan porque yo no tengo senador, no tengo cuota. Somos muchos funcionarios, para poner un ejemplo claro, el de deportes. Silvio y yo no tenemos una cultura política, no militamos y de hecho votamos por el partido que más nos guste, por el candidato que más nos guste, porque no tenemos, yo no he ido a un directorio en mi vida, yo no sé qué es ser un directorio, una familia liberal con una mamá conservadora, y entonces los hijos nacimos técnicos, nos dedicamos a estudiar y este es una de las grandes oportunidades que tenemos de servir desde el punto de vista técnico, y por eso les pedimos también a los que trabajan con nosotros que su militancia la dejen de la puerta para afuera, porque el tema de la vida como bien supremo en el componente de riesgos es fundamental tener esa neutralidad y esa verdad. A ver, pero en su hoja de vida me figura que usted fue secretario de gobierno del municipio de Cali y del departamento del Valle del Cauca. ¿Tampoco era cuota política? De nada, Humberto, créeme que siempre me preguntan lo mismo. Entonces digo, mire, lo que nos llama la atención a los políticos es que nosotros tengamos esa neutralidad realmente acérrima. Somos extremadamente duros en la neutralidad porque los bienes públicos son sagrados y eso te da mucha tranquilidad. En el tema de riesgos, cuando tenés una bodega estratégica de 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos y tener alguna beta de participación, pues ya deja de trabajar en la parte de la neutralidad. Por eso en el mundo entero el tema de riesgos es un tema que depende siempre de los presidentes y se buscan personas que vengan de extracción con directrices, con doctrina, digamos, doctrina de Cruz Roja, doctrina bomberil. Mi papá fue comandante de bomberos, capitán de bomberos de Cali, y desde ese momento uno alcanza a ser lactado en una máquina de bomberos, ver muchos incendios, ver la tragedia tan cercana, y eso te forma en ser buzo, paracaidista, piloto, y te da una gran fortaleza desde el punto de vista técnica. El mundo nos ha dado oportunidades muy bonitas de estar en Fukushima, en Kobe, en Haití, en las Carolinas, en el Andrew, en todos esos grandes desastres, en Armenia. Entonces te volvés muy técnico y eso es lo que busca cuando tengamos un sistema de comandos de incidentes. Dios no lo quiere un desastre en Colombia, vamos y se le colapsa una mina al departamento del Cauca, allá vamos. Si Mocoa necesita apoyo, allá vamos. Pero ya Colombia ha avanzado mucho en la gestión de riesgos y es líder. De hecho, tenemos los mejores bomberos de Latinoamérica. Hace 5 años los bomberos de Cali ganan en toda Colombia y en Latinoamérica ganan. Tenemos una fortaleza tecnológica. No, y lo mostraron ahorita en Mocoa, sí, al lograr ese famoso rescate que pues fue noticia mundial. Y ya iba a hacer referencia a eso, precisamente de la parte técnica del doctor Zamorano, que estuvo presente en el huracán, Katrina, etcétera, ya lo comentó él, y eso nos da credibilidad de lo que él está diciendo. Es técnico y como técnico pues fue llamado. Aquí no hay una selección ni hay cuentos distintos a que Mauri sabía de su experiencia, o por lo menos conoció su hoja de vida y lo designó en lo que tenía que designarlo por su experiencia y por su profesionalismo adicionalmente para manejar una situación de un proyecto tan grande como es lo del Jarillón. Empecemos por decir, doctor, la ciudad tiene 7 o 9 ríos. ¿Cómo está el control de esos ríos en este momento de esta situación que vivimos del invierno? Si nosotros tendríamos que primero mirar 2 cosas en los ríos, uno su caudal, otro su pendiente. Para ponerlo en contexto y que a la gente le quede fácil de entender, los grados de pendiente se miden por cuántos metros baja en 1 kilómetro. Entonces el río Cauca, en promedio su paso por Cali, por cada kilómetro, baja 1 metro.
para que haya pendiente y pueda el agua correr. Es un río que avisa que no tiene crecientes súbitas en una hora, porque es de mucho caudal, 800, 600 metros cúbicos, y es de una baja pendiente. Otra cosa es el río Pance, que tiene pendientes de 30 y 35 grados, es decir, por 1 kilómetro el río Pance puede bajar 35 metros. Entonces un río encañonado, un río complejo, lo mismo que el río Meléndez. Por eso les decimos a las personas que ellos son los primeros respondientes, son los prevencionistas. ¿Qué tienen que hacer? Cuando el río cambia de color, evacúe, evacúe, evacúe. Cuando el río sube de nivel, evacúe, evacúe, evacúe. Pero cuando el río baja de nivel, corra, porque es un síntoma y un signo que arriba se está embalsando. Entonces se embalsa, el río baja de nivel, dice, no, pues no, ojo, es gravísimo cuando los ríos bajan de nivel. Pero estando en invierno, porque si está en verano es normal que baje el nivel. Claro, pero cuando baja súbitamente y vos alcanzás a percibirlo, claro. Que bajó 30 centímetros, bajó 40, bajó 1 metro, rápidamente deje lo que tenga que dejar, pero su vida es un bien supremo que tiene que protegerlo. Esa experiencia en este momento que nos da cuando podemos decir, sí doctor, pero ha habido unos deslizamientos, ha habido unas situaciones que incluso han dejado víctimas. La gente no hace caso. ¿Cuál es la realidad de estas situaciones? De lo que podemos decir, para los periodistas se nos vuelve noticia decir 3 muertos o 4 muertos o 20 familias afectadas en Siloé. Tendríamos que decir varias cosas. Primero, en riesgos hay eventos irresistibles. Cuando fuimos a Kobe y lo impactó ese tsunami, ellos tenían paredes de protección, tenían en los edificios sismorresistentes, pero una ola, una masa gravitacional, una energía de 10 metros de alto, colapsó absolutamente Kobe, tumbó los puentes, tumbó edificios, de manera que, como usted lo decía al principio, la providencia y mi Dios son lo máximo. Y los humanos mitigamos y subsanamos. Para que la gente le quede fácil entender, la palabra riesgos, el riesgo que uno tiene en la vida para cualquier cosa, la componen 2 elementos. Uno es la vulnerabilidad y otro es la amenaza. Entonces, para ponerlo en ejemplo y que todo nos quede claro cómo se produce el riesgo. Hay un gran sismo en el suroccidente, una subducción, una liberación de una magnitud 6, superficial, 30 kilómetros. Ese movimiento de liberación de energía impacta a los farallones e impacta a Cali, pero en los farallones no hay humanos y en Cali sí hay humanos. Entonces, siendo la misma amenaza, la vulnerabilidad con humanos es más alta y por eso tenemos que privilegiar la ciudad. Por eso el proyecto que protege vidas, cuando la Presidencia de la República en el 2010, 2011, quiso saber cuáles son los 4 proyectos de más alta potencialidad de producir muertos y producir más de un impacto de 1% del PIB, identificó 4 proyectos: Gramalote, Mojana, Dique y Jarillón. Pero ninguno de esos municipios solo podría. El proyecto del Jarillón solamente vale 803.000 millones de pesos. Entonces, pedirle al municipio que haga ese ejercicio, nosotros calculábamos que haciéndolo solos nos demoraríamos 22 años. Y el riesgo en 22 años no lo podemos manejar. Entonces la nación viene siendo subsidiaria vía fondo de adaptación y le dice, yo pongo el 70%, usted con Cali, CBC, póngame el 30%. Fuera del conocimiento suyo de las tragedias y la experiencia que tiene en este aspecto, pues es economista. Y cuando usted me habla de esa cifra, pues de una vez me acomodo en su profesión, en el economista que debe manejar muy bien esa parte. ¿Esa la maneja usted realmente? ¿La va a manejar usted o se la van a manejar desde Bogotá? ¿La están manejando desde Bogotá? ¿Cómo es la situación para que la comunidad entienda y la gente entienda que yo puedo decir, no, es que mi casa vale 1.500 millones y ustedes tienen unas normas, una situación en donde no pueden comprar una casa por más de que esa casa tenga X valor porque están previniendo un desastre? ¿Cómo es la situación allí en esa parte tanto económica como técnica? Para el municipio es una posición inteligente y cómoda. El Fondo de Adaptación nos debe entregar
8.777 viviendas. Punto. EMCALI nos debe hacer las compuertas y volver sus plantas sismorresistentes. CBC debe hacer sus productos. Esa es la gran ventaja de este proyecto, que si bien tenemos la certeza y la certificación de los presupuestos, no los manejamos, que eso te da una maniobrabilidad y una capacidad de efectividad muy grande, porque la plata es contra el giro. El Fondo de Adaptación entrega las casas directamente al Fondo de Adaptación, que es un apéndice de la Presidencia de la República. Y EMCALI con sus recursos y CBC con sus recursos, llave en mano, hacen esa herradura. A ver, el Jarillón tiene 3 cuerpos. Uno son 7 kilómetros del canal Interceptor Sur en el sur de la ciudad. Hoy estamos al 98% de entregar sismorresistente ese canal CBC Sur. Cuando la gente le dice a uno, pero ¿por qué confinan eso? Yo les digo, acuérdense en el 2010, 2011, cuando la galería de Santa Elena estaba inundada. El agua por reflujo del Cauca, cuando el río subió 12 metros, 11 metros, por reflujo llegó hasta la galería de Santa Elena y no hubiéramos podido inundar vía el canal Interceptor Sur. Entonces hoy estamos al 98%, en el mes de mayo, junio, entregamos los primeros 7 kilómetros sismo resistentes de Cali. Luego hay un tramo de unos 16.5 kilómetros, que es el límite del río Cauca con el municipio de Cali. Y luego hay 1.8 del río Cali a la desembocadura del río Cauca. Entonces es una herradura que tenemos que hacerla sismorresistente. Unas con paredes, suelo, cemento, hormigón, otras con unas cortinas de hierro de 9 metros. ¿Por qué? Porque es que el Jarillón se puede correr, se puede licuar, se puede sublimar, se puede desaparecer en un sismo. No se está haciendo el proyecto porque los 1000 metros cúbicos pasen por encima del Jarillón. Eso no va a pasar en condiciones normales. Lo que sí puede pasar es que teniendo 1000 metros cúbicos, 1100 metros cúbicos o 1500 metros cúbicos como tuvimos en el año 2010-2011, unas presiones laterales gigantescas, unas aceleraciones muy grandes, ocurra un sismo superficial y esas zonas son de mediana aceleración. Ese es el gran temor que tenemos del Jarillón y por eso le pedimos a la gente con toda la devoción del mundo que hay un equipo social, psicológico, de trabajadoras sociales. Entiende el alcalde Morris Armitage, entendemos nosotros la dificultad que tiene, sin embargo hacemos una diferenciación entre reasentar y mover. Reasentar es mover con cariño. Si usted es una persona de la tercera edad, discapacitado, va a tener apartamentos en el primer piso y el baño está abajo. Si usted tiene una tienda, va a quedar en la esquina. Realmente fácil no es. Vemos que es una actividad titánica, pero 900.000 inundados de la ciudad, no existe históricamente la responsabilidad para eludirla. Cuando uno habla con usted, doctor Zamorano, entendiendo su profesionalismo, su experiencia de todos estos desastres, pues se siente uno bien y dice uno, bueno, aquí se está previniendo, pero ahí me asaltan 2 inquietudes. Una, y esa gente que se quiere desalojar, que de pronto ha escuchado a Maurice diciendo, no, pues démosle 50 millones en un cheque y desalojan. Esa es una teoría en donde pues es una gente humilde. Pero hay otra gente que ha tenido su negocio, su marranera, por decir un negocio, y pues no están en ese pensado. De pronto dicen, no, pues si van a hacer todo eso que dice el doctor Zamorano de esa malla, ya después no va a haber problemas y yo me puedo quedar acá. Todos esos problemas, ¿cómo los maneja la administración, especialmente dirigido en ese caso, en ese proyecto por usted, doctor Zamorano? A ver, son varios targets, son 8 tipologías de manejo. Una es Navarro, otra es Morgan, otro es Puerto Nuevo, otro es Floralia. Con los plastiqueros, el señor alcalde se reunió con ellos, convino unos plazos y se les hizo unas compensaciones. Compensaciones es una figura económica que valora su lucro cesante y su daño emergente y si lo compensa, se lo compensa en plata. Hay unos 50 millones, 100 millones, 40 millones y también con su vivienda. Ese es un elemento. El otro elemento son las personas que quieren la plata y no la casa. Hay una figura para hacerlo.
Y hacemos mucho énfasis en el reasentamiento y no en el desalojo. Hay unos que definitivamente no se quieren ir, hay otros que ya se fueron. Miren, hemos sido tan exquisitos que hay un código, hay un decreto que contempla cómo vamos a llevar los marranos, los caballos, cómo vamos a llevar los animales. Se alquiló una finca, tenemos zootecnistas, tenemos cómo transportarlos, cómo llevar los cerditos. Es un proceso difícil. Es el proyecto de reasentamientos más grande de toda Latinoamérica en su historia. ¿Mucho paternalismo? No, es que hay que tenerlo, Humberto. Cuando uno ve a esas personas de tercera edad, pues llévele sus cosas, hágales el trasteo. Claro, va a ser una casa nueva, posiblemente, seguramente más pequeña de la que tenían, pero va a ser propia. Tiene una escritura. En la oficina de instrumentos... Va a ser negociable. En 10 años, ¿no? Ellos no pueden venderla, sí, claro. No pueden venderla apenas lleguen, porque el objeto del proyecto no es social, no es de vivienda, es de riesgos. Es ver que si se fractura ese jarillón, tendríamos un número indeterminado de vidas perdidas. ¿Por qué indeterminado? Porque si se fractura un lunes, si se fractura un festivo, si se fractura de día, si se fractura de noche, no lo sabemos. Si se fractura 1000 metros cúbicos es un escenario. De todas maneras, las pérdidas en vida son incalculables. Las pérdidas materiales de primera instancia son 6 billones de pesos. Y las pérdidas de largo plazo son 20 billones de pesos. Prácticamente el 6% del PIB nacional. A ver, doctor Zamorano, debo entrar en el tema de... Ustedes tienen el censo real de lo que es el Jarillón. ¿Por qué lo digo? Yo tengo la experiencia de haber hecho política en el distrito de Agua Blanca y le comentaba antes de empezar el programa que conozco la situación del barrio Belisario Betancur y le coloqué el ejemplo en la Laguna del Pondaje, o sea, la de Charco Azul. Y se desalojaba, se sacaba a esa gente para evitar el problema con la laguna que es de control de las aguas. Y resulta que sacábamos X cantidad y al otro día ya le habían cedido esa posesión a otra familia, o sea que se vuelve una puerta giratoria el hecho de quienes son expertos en invasión. Allí, por eso pregunto, ¿tienen el censo real de las personas que legalmente tienen el derecho a ser reubicados, a ser acomodados en una casa, entregarles una casa con todo lo que usted dice, con escrituras, con todas las disposiciones? Claro, los dientes de leche ya se nos cayeron, doctor Pau. Se hizo una verificación que es un estadio superior de un censo. Verificar viene de ver. Y se verificaron 8.777 familias en 6.000 techos. Entramos, miramos si había un fogón, si había 2 fogones, se pasó 4, 5, 6 veces. Si está en la cárcel, volvemos. Y además hemos aceptado si hubo un error en los 8.700, pues lo arreglamos. Si el señor estaba en la cárcel, si el señor estaba en Panamá, si estaba en España. Hoy ha habido 2 reconocimientos con pruebas de hechos y datos que esas personas sí vivían, y 2 entre 8.700, pues es un porcentaje muy pequeño. Si hay más, pues volvemos y nos retractamos y decimos, pero la verificación se hizo por un grupo de organismos de socorro. Entraron a la casa, no, que es que yo trabajo, vengo el sábado, no, es que trabajo el domingo. Claro, es posible que haya algún error, pero es absolutamente nimio, y las verificaciones, se puso una calcomanía en la casa, hay una huella digital, hay una caracterización, y el beneficio de la duda lo damos. Y si hubiese un grupo de familias que nos demuestre técnicamente que ellos vivían allí, pues igual, pero igual hay unos temas que uno no puede obviar. Por ejemplo, hay unos cruces de personas que tienen sucesiones y nos damos cuenta de unas personas que tienen unas propiedades gigantescas en otros municipios, y esas personas que tienen cruces no van. O sea, no podemos, si usted ya al Estado le dio una casa en el año 2004, 2006, 2010, pues no podemos darle 2 casas. Y el proyecto es para el que esté en riesgo. Este tema sí que es importante. Hay personas que tienen 6, 7 casas, las alquilaban en el Jarillón, y las casas les van a tocar a los 6 y 7 inquilinos, porque el espíritu del proyecto es reducir riesgos del que vive allí. Esos son bienes de uso público que no prescriben, no se venden, no se hipotecan. Ustedes saben más de eso que yo. Entonces,
el espíritu del proyecto es darle casa al que está en riesgo. Nosotros somos técnicos y en las visitas confrontamos son hechos y datos. ¿Va a haber viviendas que no estén en riesgo? Me explico. Dentro del plan Jarillón, usted me habló de 8.700 y pico de familias y otro número de casas, de techos. Entonces, ¿hay alguno que se pueda quedar allí? A ver, yo busco que este programa sea de orientación, no de desorientación, ni político para decir, doctor, yo le garantizo que aquí vamos entonces a sacar una gente, porque yo le voy a señalar cuáles son los buenos y cuáles son los malos. No, yo lo que voy con este programa es a orientar la comunidad, que sepa a qué tienen derecho y que de todas maneras el desalojo es inminente de acuerdo a lo que usted me diga. A ver, el grupo de personas que van a salir no se sacaron de una manga. Hubo una consulta país con el gobierno de Holanda, unos técnicos en batimetrías, en aceleraciones, la Universidad del Valle participó, el OSO participó, de manera que no es que nosotros nos imaginamos vamos a sacar estas 8.000 casas porque sí, son las casas que están entre el Jarillón y el río, tienen que irse porque es que el humano aporta cosas muy buenas y cosas muy malas. El humano dentro de su quehacer deja sobras de comida y ahí trae la hormiga arriera. El humano dentro de su quehacer siembra árboles. El humano dentro de su quehacer conecta mangueras erróneas o no. Entonces, en el Jarillón no van a haber humanos. Y hay otra leyenda urbana, es que nos dicen que ahí vamos a hacer un Disneylandia, que ahí se va a hacer un puerto seco. El caudal del río Cauca no da ni siquiera para una lancha de 20 pies, no más. En la mitad del año el río Cauca no es navegable, amén de tener unos vientos para la extracción de arena y unos bancos de arena. Entonces allí no es posible hoy subir carga hacia Cartago o sacar carga porque los caudales y las canales no dan, las alturas de las lanchas no dan. Entonces desvirtuemos, amén que esos 26 kilómetros de una gran alameda van a quedar para la ciudad y no puede haber una estructura más grande de 1 pulgada que será para la ciclovía, la ciclovida, el tema de las personas para recreación. Entonces es un regalo de tener una gran alameda, una gran estructura peatonal para bicicletas, sismo resistente para una en 500 años. Ese es el periodo de retorno con el cual el OSO, los holandeses, la Universidad del Valle hicieron el proyecto. Este medio de comunicación entiende que usted es una persona técnica con lo que ha transcurrido del programa y que está aplicando esa especialización suya en la construcción del proyecto Jarillón. Y por eso este medio simplemente busca que orientemos a la comunidad y les digamos, mire, no piensen que se va a quedar ahí alguien, todos van a salir de allí. Busquemos la situación con la administración municipal. Y le pregunto, doctor Zamorano, ¿hay un tope? Es decir, las personas que tienen la ilusión de recibir 100 o 200 millones, porque yo conozco simplemente la cifra cerrada que han hablado, son 50 millones para esa solución para cada familia. La explicación que usted le da a la comunidad del Jarillón. Sí, si usted tiene un negocio, sea de plásticos, de reciclaje, de marraneras, hay unos convenios de compensación en donde usted nos demuestra vía un contador certificado con una matrícula actualizada cuáles son sus ingresos prospectivos y con base en unas cuentas que tiene un decreto de compensación que es legal, se le compensa, se le va a compensar la confianza legítima, el que no lo sacaron en 10 años, en 20 años, pero definitivamente a cada tipología se le pone una posibilidad de solución. ¿Duro? No, es durísimo ir allá a esas personas que llevan tantos años y decirles, mire, está en riesgo. Y además también hay otra cultura y es que existen tecnologías para hacer otra contra Jarillón y dejar a estas personas. No hay la plata en Latinoamérica para construir otro Jarillón, drenar el Jarillón, cavar el Jarillón. Entonces, que draguen el Jarillón
y hagan otro Jarillón. Pero eso es robarle espacio al río. Claro, no, es soñar y pensar con el deseo. Claro. Pero la tecnología, no creemos que la Universidad del Valle, el Oso, los holandeses se equivoquen. Creemos que definitivamente las personas que están desde la pata húmeda del Jarillón hasta el río no pueden vivir. No pueden vivir porque miren lo que nos está pasando hoy. Tenemos cada hora, yo les mostraba a Humberto en este momento cuál es el caudal del río Cauca en el horario anterior de esta grabación. Estamos en 703 metros cúbicos por segundo y Salvajina a las 11 de la mañana estaba en 69.79. Nos queda todavía un 30% de capacidad de embalse y con un convenio con CBC y con el IDEAM sabemos las cotas y no queremos que esto pase. Bueno, y con ese manejo que están teniendo muy técnico de parte de la administración municipal, ¿cómo me explica usted que la CBC diga es que Cali puede tener una catástrofe similar a la de Mocoa en un comunicado de prensa? Es posible. Claro, es posible y es posible que... Pero eso no les afecta el trabajo que vienen haciendo ustedes. A ver, positivamente sí, porque la gente tiene que decir, bueno, esto está tan grave que de verdad, mire lo que dice la CBC, esto nos puede llegar y acabarnos con todo. Pero es una realidad cuando usted me está mostrando que no, el control lo tenemos, entonces no va a haber ese desastre. Yo le diría... Es la parte periodística que le estoy colocando, porque, a ver... ¿A qué le hacemos eco? A que puede haber una catástrofe y entonces le metemos a la comunidad ese susto de que puede haber el desastre, o realmente, hombre, mire, es que esa parte por ley hay que cumplirla, que son 30 metros, no recuerdo, del río para poder hacerle el mantenimiento al río, etcétera, etcétera. Cuando se conocen las normas, las leyes, pues es fácil hacer periodismo. Lo que pasa es que hay otra inquietud que le coloco también dentro de este contexto, decir, ¿y cómo están manejando, cómo van a manejar ustedes? No tanto lo de hacer la alarma como lo hace la CBC, de decir que puede presentarse la catástrofe. Pues claro, la naturaleza es tan difícil de entender que puede haber simplemente una tormenta y acabar con Cali, para hacer una exageración. Pero, ¿cómo van a manejar ustedes en un momento cuando estamos en una campaña que ya empieza políticamente y se le meten todos los políticos, unos a decir yo los defiendo, yo no los dejo sacar, y entonces para lograr los votos, y pasan las elecciones y entonces vuelven y queda la administración con el problema? Yo le diría dos cosas. Lo que pasó en Mocoa de 139 milímetros en 2 horas, en el mundo no existe una ciudad resiliente ni que pueda amortiguar esa vulnerabilidad. Esos caudales históricos atípicos generarían un desastre enorme en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Londres y en Nueva York. El Támesis, si le caen 140 milímetros en 1 hora, inunda perfectamente la ciudad de Londres. Entonces, para ponerlo en contexto, la naturaleza en su sabiduría, esos caudales no tendríamos, y en ese sentido la CBC tiene razón, no tendríamos cómo contenerlos ni cómo canalizarlos, porque multiplicaría el caudal del río Cauca por 3. Pero a ver, atrevidamente como periodista le digo, doctor Zamorano, está bien, no aguanta una ciudad una avalancha de estas, pero ojo, avalancha quiere decir que hubo un represamiento en alguna parte, y se había advertido, ojo, lo que usted está haciendo aquí en Cali, previniendo, vigilando que no vaya a haber un retenimiento, una tranca, una represa del río, de tal manera que se suba tanto el nivel que cuando se viene la avalancha, o sea, se viene la ola de la que usted habló, ahí sí no hay tutía que valga. Entonces, si no se ha prevenido y si no se ha tenido el chequeo de ver dónde se está reteniendo las aguas y dónde puede venir esa avalancha, pues obviamente no hay quien aguante una avalancha. Entonces, precisamente yo quiero llegar a eso, a la parte técnica que se está manejando, que me parece que lo está manejando correctamente, y por eso precisamente mi invitación a saber que usted tiene la información cada hora, cada media hora, y la está enviando a toda la gente que ya maneja este cuento de las redes sociales. Para eso hay que mirar la información oficial y no la que generan aquellos psicópatas, diría yo, que se dedican a crear alarma en la comunidad. Entonces me atrevo
a decirle, a ver, pero usted me está diciendo una cosa que es cierta, nadie aguanta una avalancha, pero las avalanchas sí se pueden prevenir, y la de Mocoa se pudo prevenir o no. No lo sabemos. En la visita que hicimos, vimos como armero, es muy fácil cuando uno sabe que se va a golpear, pues se agacha. Lo que nos pasó aquí en Chipichape hace 15 días, cayeron 39 milímetros en 2 horas. Usted puede triplicar el canal Centenario, el canal Norte, y no haber una capacidad. Amén, porque Cali en esa parte particular es muy plana, la pendiente del agua es muy plana. Pero volviendo al tema de los periodos de retorno de este proyecto, son de 1 en 500 años, de manera que el Jarillón quedaría sismo resistente, con una capacidad de absorber hasta 6.8 Pero grados. eso es logrando el objetivo, eso es logrando que el proyecto se desarrolle. Es que estamos en el problema para cómo colabora este medio de comunicación para que la comunidad entienda que tenemos que regirnos por las normas hay que aceptarlas, y no podemos seguir comiendo cuento del estilo politiquero de ir a buscar votos simplemente y decir que yo no los dejo sacar, etcétera, etcétera. Hagamos la pausa de los primeros 30 minutos y ya regresamos con el doctor Zamorano. No, téngalo. ¿Sabía usted que para ver televisión abierta no tiene que estar suscrito a nada? Que no le metan cuentos. Conozca sus derechos, infórmese aquí. Televisión abierta y gratuita para todos. Todos queremos estar tranquilos con lo que vemos. Que si queremos opinar, nos escuchen. Y que nos aconsejen. Porque queremos programas de calidad. Que entretengan. Que informen y eduquen. Porque queremos una televisión íntegra, de calidad y apta para todos, contamos con la ANTV. La Autoridad Nacional de Televisión protege los derechos de todos los televidentes. ANTV, cuida lo que ves. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú? Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Quiero que todos los niños de Colombia seamos felices. Respeto al horario de trabajo de mi papi. Que mi mami pueda seguir trabajando después que nazca mi hermanita. Quiero que mi papi tenga descansos para poder ir a montar bicicleta con él. Quiero que mi mamita por las noches me lea un cuento. El trabajo decente significa estabilidad laboral, prestaciones sociales mínimas, seguridad social y libertad sindical para todos los colombianos. Continuando entre la verdad y la amistad con el doctor Zamorano, especialmente en el tema Jarillón, porque yo me siento con la responsabilidad de haber ayudado, colaborado a escoger a Maurice Armitage como alcalde de la ciudad. Y mi punto de vista no ha sido ir a buscar, como llaman ahora, mermelada ni contratación.
Yo simplemente quiero que se administre bien la ciudad, que se cumpla lo que el doctor Maurice Armitage o el señor Maurice Armitage, dígalo como se le dé la gana, como decía él, cumpla con eso que nos presentó a la ciudad. Y por eso es que he querido con el doctor Zamorano, que es el técnico escogido por la experiencia que tiene para la situación del manejo del Jarillón y entender que se están haciendo las cosas bien. A ver, se me viene una inquietud a la cabeza. Doctor Zamorano, esas zonas, ¿ustedes han revisado si allí hay ejidos? Porque también tengo el problema con el doctor Claudio Borrero de lo que está reclamando del problema de los ejidos, que ya hay fallos en segunda instancia y que el alcalde me imagino que también allá en la parte jurídica, sin tener usted nada que ver en eso, aunque esté secretario de gobierno y de pronto encargado, y lo arropa este problema con el doctor Claudio Borrero, al que le voy a preguntar directamente si hay zonas que se llamen ejidos en ese sector de la ciudad de Cali. El Jarillón tiene una amalgama como en una botica vieja, tiene de todo. Tiene propietarios en Puerto Nuevo, tiene un consejo comunitario, tiene afros, raizales, indígenas, inquilinos, propietarios, marraneras, plastiqueras, compactadoras. Es realmente cuando usted tiene, digamos que sean 9.000 familias, en Cali el promedio familia es de 5.3, ahí tendríamos mal contados 34.000, 35.000 personas. O sea, es una ciudad, puede ser un municipio grande, un municipio de 35.000 ya es un municipio que tiene impacto. Hoy en la Comuna 5 veíamos que la Comuna 5, la Comuna 11 son de más de 100.000 habitantes fácilmente y pueden ser más grandes que un municipio grande de otro departamento, de manera que cada una de esas tipologías, de esa constelación de propiedades, ejidos, propiedades, hay gente que tiene escrituras, hay gente que te demuestra tradición, no, eso es, créanos, y por eso a esas personas se les va a hacer un avalúo y se les compra el bien, se les tiene que comprar, las personas de Puerto Nuevo, a esas personas se les compra, de manera que tenemos un equipo de 140 personas, entre sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, muchos abogados y muchas personas de trabajo social para que hagan menos duro esta migración del reasentamiento de estas personas, que es tan doloroso pero tan estratégico para la continuidad del negocio de Cali. Cali con un Jarillón vulnerable no tiene posibilidad de tener continuidad del negocio. ¿Continuidad del negocio qué es? Continuidad del negocio es que usted en su emisora debe tener la contabilidad en la nube o en una tía en Armenia, debe tener todos sus activos asegurados en otra parte, debe tener su parte de nómina, su parte pensional en otra parte. Entonces eso se llama continuidad del negocio, que usted tenga transmisores y una planta eléctrica en una casa en Palmira. Entonces usted tiene que tener dentro de los negocios, que usted es muy hábil en eso, debe saber qué va a pasar si hay un sismo. Este edificio es sismo resistente, no, se me cae el edificio, pero yo tengo que ser capaz de transmitir mañana. Entonces tengo un plan de contingencia. La ciudad de Cali está haciendo eso, está buscando ser resiliente y menos vulnerable. Pues usted lo ha dicho, sí, quienes estamos en riesgo, y todos estamos en riesgo respecto a la naturaleza en cualquier momento, pero quienes vivimos realmente ese riesgo, por ejemplo, a la orilla del río, donde están los transmisores de súper, ya el río se salió una vez y se inundó y estuvimos a 1 metro de altura por encima del nivel que normalmente estamos acostumbrados, y la emisora tuvo que seguir funcionando. Porque se tomaron unas medidas antes en donde los transmisores, pues como ya se había desbordado una vez y tocó apagar la emisora, entonces se hizo una construcción para el sitio de los transmisores, de los equipos. Entonces pues ya se subió el río, se salió el río, pero no llegó a afectar los transmisores, la parte eléctrica entonces es aérea, y se previno esas cosas. Ahora lo que estamos buscando es que esa prevención la entiendan unas personas que no tuvieron en cuenta la prevención, y que otras administraciones anteriores no lo sacaron y ni tomaron esas medidas. Adicionalmente yo le digo, hay otros sectores que conozco de invasiones,
está tan preocupada la administración por esas otras invasiones que son ilegales y que también están a las orillas de otros ríos? Para apartarme un poquito de la parte de Jarillón. Pregunta difícil. Cuando a una ciudad como Cali nos llegan 5 familias diarias, de Itzmina, Condoto, Andagoya, Licopayán, o pobres históricos, es muy difícil tener opciones de vivienda. Por eso se hace un trabajo, evidentemente es un trabajo que hace falta ser más fuerte. Sin embargo, ahí hay como un balance que no debe ser técnicamente explicable, pero es muy difícil ver cuando esas familias llegan a la unidad de atención, a la UAO, llegan desplazados, llegan empobrecidos. Créanos que uno no sabría qué hacer. Por eso los asentamientos cada vez están en zonas de más alto riesgo, porque cada vez es como la ley de Boyle. Boyle dice que en un globo no importa la forma que el globo tenga, la presión interna es la misma. Esas personas ya están en Cali, ya respiran y hay que arreglar ese problema. ¿Y de dónde va a salir la plata? Si estamos precisamente, tengo que referirme periodísticamente, repito, a el lío tan grande que le veo a la administración del doctor Mauricio Armitage, que debemos colaborarle y ayudarle todos. Él lo ha dicho en su manera, en su forma, mal interpretada por algunos o bien interpretada, de acuerdo a lo que él plantea, que dice cosas que se le vienen a la cabeza. Entonces, esos planteamientos que hace él, que todos debemos colaborar, que no demos papaya, etcétera, pues dice uno, ¿de dónde va a salir la plata que se necesita para erradicar? Está claro lo del Jarillón. Usted me dice, es que estamos metidos el gobierno nacional, el departamental, el municipal, todos comprometidos con el problema del Jarillón. Y le he planteado, y los otros problemas que hay, y usted me plantea el problema que vive la ciudad de Cali de el llegar familias, el llegar indígenas, el llegar desplazados, etcétera, a esta ciudad. La respuesta, pues pedirle yo una respuesta pues a un economista, diría yo como economista, si lo fuera, pues no sé, pero tiene que salir de alguna parte. Yo le respondería con otra pregunta. Cuando el hurto de los celulares, hay 55 millones de celulares y 44 millones de colombianos. Y entonces uno diría, ¿cuántos se roban? 4 o 5 millones. Solamente el 4% están denunciándolos. Y, curiosamente, muchos de otros ciudadanos criticamos el tema del hurto de los celulares vinculados con lesiones, hasta con homicidios, pero no nos parece tan malo comprar la pantalla del celular en algún sitio o comprar una estructura interna de un celular, o el favor que le pedimos, coja su email y si lo roban, denuncie, porque de tener el 99%, el 90% de los celulares bloqueados, pues se acaba el negocio. ¿Por qué algunas marcas de carros no se los roban los espejos, ni las plumillas, ni nada? Porque ese tipo de personas no compra piezas robadas. Entonces esa pieza pierde valor. Si en Cali y en Colombia mañana todos denunciamos el hurto del celular, no van a volverse a robar celulares, porque esos celulares van a quedar bloqueados en Colombia, en Panamá y en el Perú y en Ecuador. 4% de denuncias de celulares robados. Pero 96% de ellos nos reclaman cuando sabemos por el mercado que no denuncian y compran piezas robadas. Con respecto a ese tema de los desalojos en otras zonas de la ciudad, se está trabajando no con el entusiasmo ni con la fuerza que uno quisiera en el Jarillón, porque el impacto del Jarillón en este momento sería como el Pareto, como la oportunidad de ser mucho más costo efectivo, eficiente, frente a un impacto inconmensurable e inmedible de una fractura. A ver, doctor Zamorano, entro yo entonces en el salpicón que armo yo periodísticamente, le entro a decirle, usted me dice, es que nos entregan las casas, X entidad, y nosotros pues buscamos sacar la gente y meterla en esa casa, entregándosela con escrituras y todo.
no está allí el problema en que en un momento el alcalde diga, yo quiero entregarle un cheque de 50 millones. El otro diga, no, es que la construcción de las casas va a ser por cuenta de X, de Y o de Z, y empiece a vislumbrarse lo que desafortunadamente a los colombianos nos ha afectado, que es conocer ya casi que de fondo el problema de la corrupción, en donde ya no está importando que haya corrupción. Entonces dice uno, ¿y cómo así que usted se atreve delante del doctor Zamorano a hablar de corrupción? Le digo, pues es que desde el momento en que el presidente de la Corte me dijo, si me voy yo nos vamos todos, entonces a mí se me cayó la pirámide jurídica constitucional. Entonces esa situación da para que sea mucho más difícil su trabajo, porque la gente va a decir, sí, ¿cuál es el interés de allí? ¿Y cuál es el interés de allá? ¿Todo por qué? Porque tenemos el cáncer de la corrupción. ¿Cómo se está haciendo en el caso de ese manejo de 800.000 millones de pesos para la solución del Jarillón, para que no se diga es que allá también hay corrupción? Pero lo primero y más fácil es que el municipio no maneja esos recursos y nosotros vamos a recibir las 8.700 viviendas. Ese es el elemento más importante. Lo segundo... ¿Quién las va a construir? Perdóneme que le corte allí. Es el fondo de adaptación con Confandi, con IC prefabricados, con un pool de privados. Lo que nosotros necesitamos es que nos entreguen las viviendas. Contrata al ministerio, contrata el fondo, ¿cierto? Directamente el fondo de adaptación. Eso es gobierno nacional. Gobierno nacional. Okay. Y ese es el 80% del negocio, es entregar casas. El proyecto es riesgos, pero claro, ahí tenemos unas estructuras de Mcali, como la planta de Puerto Mayarino, la PETAR, la bomba del Paso del Comercio, que hoy ya son sismo resistentes. La Chapaleta ahí en el Paso del Comercio, usted ve que en la inundación del 21 de enero dejaron de inundarse 5.000 personas en Floralia, porque ya la Chapaleta es una gran compuerta, inclusive una empresa mexicana, que cuando el río está alto, la bloquea, y cuando el río está bajito permite que el agua salga, que era lo que no teníamos antes. Entonces cuando el río subía, por reflujo y por capilaridad, se devolvía el agua y nos inundaba. Hoy se construyó una enorme compuerta que cuando el río sube, la compuerta baja y el agua no puede entrarle a Cali. De manera que ahí sí habría corrupción, que no la hemos visto. Es un tema de viviendas. ¿Cuántas viviendas nos entrega Alpes, IC prefabricados, ELA, Confandi, Confenalco? Entréguele viviendas al fondo de adaptación y es el fondo el que le paga. Morris Hermitage y nosotros manejamos una parte infinitamente pequeña, que son los psicólogos, los antropólogos, las trabajadoras sociales, los abogados, para que... Convenciendo a la gente para que se salga. Más o menos, en resumen. Sí, es más que convencerlas, es decirle, su vida está en riesgo. Es que a veces... Sí, por eso es convencerme. A ver, sálgase, maestro, porque si no usted corre, su vida está corriendo peligro. A eso me refiero. Así es convencerlos para que prioricen el valor de su vida, la valoricen, la potencien y salgamos en las mejores condiciones posibles dentro del mercado. Si usted tiene un cruce y tiene 1, 2 o 3 casas, desafortunadamente este proyecto no es para usted. Si usted es dueño de algunos predios y esos inquilinos recibieron casa, pues es a los inquilinos que están en riesgos a los que se hicieron las verificaciones. Es muy duro, y si uno hiciera empatía positiva y se pusiera ya, difícil que es que me convenza que estoy en riesgo cuando en 30 y 40 años no me ha pasado nada. Y uno dice, vea, es que mi abuelo vivió aquí, mi papá vivió aquí y yo nunca me he inundado. Es lo mismo que la gente de Fukushima, la gente de Kobe, la gente de Haití. Generaciones por generaciones vivían allí, nunca les pasó nada. Pero estando en una zona de sismos, Colombia está en una zona de mediano y alto riesgo por liberaciones de energía. Predecir un sismo es mecánicamente imposible, pero si sabemos que estamos en una zona de aceleraciones moderadas, va a haber un sismo grande. ¿Cuándo? No lo sabemos. De todas maneras, en la ciudad hay sitios inundables, y que ya se ha presentado el caso Floralia, etcétera, pues situaciones que hay que afrontar cuando llega el invierno. Pero para no apartarme tanto del tema, sino siguiendo en la solución del problema del Jarillón, para que la gente entienda. Usted me habló de varias constructoras, de Confandi, de IC prefabricados. Las casas van a tener
¿Van a ser igualitas todas las que están entregando o va a haber diferenciación entre el que tenía la marranera, a ese lo van a mandar a lo que llamamos a su chagrita, pues, para que pueda tener las marraneras? ¿Cómo es la política para ellos? ¿Hay diferenciación en las casas o no hay diferenciación? Claro, como tenemos 7 tipologías, en la parte de Navarro y en la parte sur, tiene que ser un tema rural asociado con su actividad. En la parte de Puerto Nuevo se les tienen que comprar sus viviendas. En la parte del Consejo Comunitario, negociar con ellos. En la parte de los inquilinos, su casa nueva. En la parte de los discapacitados, primeros pisos. Cada uno es una tipología, por eso es un equipo de 135, 140 personas que individualicen y le demos una solución la mejor posible en las condiciones existentes. De esa cantidad que hablamos de soluciones o de problemas que tenemos allí que están corriendo riesgos, ¿qué porcentaje o cuántos han aceptado ya el Plan Jarillón? Hoy hay 2.200 personas que están disfrutando de su casa nueva. 2.200. Ya está solucionado el problema para 2.200 personas. Para hoy 2.200. Ya tienen su casa nueva y o en un pequeño porcentaje un subsidio de alquiler. Pero esas personas tienen su escritura. Entonces, cuando nos dicen que el proyecto no es exitoso, les podemos decir que desde el punto de vista de infraestructura estamos en el 49%. Ahí hay que ser justos que el canal Interceptor Sur se confinó y se volvió sismo resistente y allí no habían viviendas. El 1,5 kilómetros del parque lineal de la CBC, ahí no hay viviendas. Entonces, desde el punto de vista de tramos, ya estamos en el 49% sismo resistente. Nos quedan ya los mangos más altos porque los mangos bajitos ya los hicimos. Me está diciendo usted que esos 2.200, hay 2.200 predios desocupados ya y que no se está metiendo la gente con el ejemplo que le puse de Belisario Betancur. No, señor. Tenemos un reasentamiento de cero, tenemos un convenio con el general Hugo Casas, con la misma comunidad, para que los tramos largos que han sido demolidos, que han sido derrumbados, que han sido afectados, no haya un solo reasentamiento. Esa es una buena noticia para decirle a los que no han aceptado o no han tenido la posibilidad todavía de cerrar el negocio, pues yo considero personalmente como periodista que hay que hacerlo. Lo están diciendo, mire, es que es obligatorio. No se puede dejar allí ninguna familia porque corren el riesgo de no estar cuidando la ciudad. Entonces, lo digo imparcialmente, haciéndole las preguntas que molestan a la comunidad y que había que hacerle claridad a ustedes, amigos del Jarillón. Este programa ha sido especialmente para el Jarillón y obviamente escucharé también luego pues, personas que vengan a decirme, no, miren, el programa se dijo esto o aquello, y el doctor Rodrigo Zamorano, que ha estado atento a aceptar esta invitación, pues yo voy a tener más contacto con él porque estamos, ¿cuántos días nos quedan? Me dijo usted, todavía de invierno. 38 días de temporada de lluvias. De temporada de lluvias, para no hablar de invierno, sino temporada de lluvias de acuerdo a el análisis. Ustedes han hecho el análisis de años, ¿cuántos años atrás han hecho cálculos de situaciones del río, de crecimiento, de todo esto que tiene usted ya tan bien manejado y con la experiencia de todo, de haber asistido a todas esas otras tragedias? Varios escenarios. Hay pronóstico, predicción del clima, cambio climático y variabilidad climática. Son parecidos, pero son bien distintos. Para no confundirlos, nosotros en los próximos 40 horas tenemos una buena certeza y porcentaje de saber qué va a pasar, entendiendo que estamos en una zona intertropical y en la medida en que varía el tiempo, la deriva se nos va haciendo más difícil. Sin embargo, el tema es que eso ya está documentado y hay un tema muy importante que se me ha olvidado decirles, es que hay muchas personas que nos dicen, no, yo vivo en La Flora, yo vivo en Centenario, yo vivo en Ciudad Jardín, yo vivo en Confenalco, a mí no me toca lo del Jarillón, eso es los que viven allá en las comunas 13, 14, 15, 21, 7, yo no estoy impactado. Error grande por una razón muy sencilla,
Dos razones muy sencillas. La primera es que las plantas de tratamiento de agua potables quedarán inundadas y las plantas de tratamiento de aguas residuales quedarán inundadas, de manera que las aguas servidas de lo que no se inunden, que son 1.900.000 personas que no van a estar inundadas, al quinto día tendríamos que decretar la cuarentena para la ciudad, porque las aguas servidas de la ladera, todo lo que es Tequendama, el norte, el oeste de la ciudad, no tendrían cómo ser tratadas y tendríamos que evacuar la ciudad de Santiago de Cali. Por eso, si no logra entender esa dimensión del riesgo, y por eso es que el proyecto no es de viviendas, las viviendas son una coyuntura, el tema del reasentamiento es una coyuntura, pero es la viabilidad de la ciudad, y por eso el plazo es claro de los 2 y 4 meses de años que nos quedan, tener que entregar esa alameda desocupada sismo resistente. Usted me tocó el tema ya finalmente del programa que afecta realmente a la ciudad. ¿Cómo están controlando que cuando el río viene tan turbio, esa planta de tratamiento toma un agua, está costando más el tratamiento de esa agua? ¿O cómo están controlando cuando dicen, no, pues quedó paralizada, se controla el suministro de agua porque tocó parar Puerto Mayarino? Entonces, ¿cómo se está manejando esa situación de la turbiedad del río Cauca? Nosotros tenemos unos convenios con Emcali, en cabeza de Morris Hermitage, Cristina Arango, y el río, cuando baja el oxígeno o sube la turbiedad, hay que parar la potabilización porque mecánicamente los sólidos disueltos no dan para hacerlo. Se tiene un plan de contingencia, como tenemos algunas horas de ventajas, se llena la parte de los tanques de la red alta, se llenan los sistemas, tenemos 2 reservorios, uno que nos alcanzan para 6 horas, otros para 5 horas, pero miren lo curioso, cuando la noticia se filtra que estamos usando el reservorio, lo que debe durar 6 horas, dura media hora, porque Teresita, llene el lavadero, Juanito, llene los tanques. Si nosotros no hiciéramos esa humana reacción, el Jarillón, los embalses, los reservorios, los 2 reservorios de 100 y de 80.000 metros cúbicos durarían 7 u 8 horas. Se nos filtra la noticia y nos dura media hora. Además, el agua es un producto perecedero. Yo no puedo tener en el lavadero un balde por 10, 15 días. Esa agua ya pierde su potabilidad, se vuelve un incubadero de Aedes aegyptis, de Zika, de chikungunya, de manera que mientras que nosotros no tengamos una oferta de agua de largo plazo, viniendo de cualquiera de las opciones, nosotros seguiríamos definitivamente dependiendo y ser Cauca dependientes en un 83%. Dependemos del río Cali y del río Meléndez para la parte de la ladera. Doctor Zamorano, pues no sabe cuánto le agradezco. He buscado hacer en la etapa no final, sino en esta etapa de invierno o de lluvias, programas positivos para la ciudad, y creo que usted nos motiva positivamente por el conocimiento técnico que tiene y además por ser garantía de no estar entregando cuotas políticas para poder cumplir con su misión, porque usted no tiene compromisos con ningún senador, ningún representante. Eso es lo que queda planteado aquí. Y me alegra que nos dé ese positivismo para decir, señores, pues en manos de un técnico estamos para el desarrollo del Jarillón. Amigos del Jarillón, lleguen a un entendimiento, a un acuerdo. Si hay inquietudes, pues vengan a Súper y lo plantean para enterar al doctor Rodrigo Zamorano de las inquietudes. Pero si vamos en 2.200 y son 6.700 familias, pues debemos colaborar. Ya casi llegamos al 50% y eso es importante, pero colaboremos para el bien futuro de nuestros hijos, de sus hijos, amigos del Jarillón. Le agradezco, doctor Zamorano, la parte clara, precisa y concisa que usted ha manifestado en estos micrófonos, en este canal de televisión, y
decirle que lo que yo le planteaba a la comunidad, pues es basándome en que usted va a estar atento y obviamente voy a estar, como lo hago, seguirlo para estar informado y darle la información real a la ciudad. Muchas gracias por la invitación. Esto es un tema técnico, es un tema de vidas. Bendiciones para todos y entre más conocimiento tengamos, más fácil va a ser la migración de estas personas de un proyecto tan estratégico, pero operativamente tan doloroso. Nos vemos en 8 días cuando tendremos funcionarios que estén positivamente trabajando por la ciudad, pensando en la ciudad y que nos den garantía de transparencia, de pulcritud por aquello que hemos hablado, el cáncer que ha llegado a nivel mundial llamado corrupción. Nos vemos en 8 días aquí en el canal Cali TV en su programa Entre la Verdad y la Amistad. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad. Porque sin verdad no hay amistad. Mi canal. Los colombianos somos capaces de sonreír. Nos conocen por ser los más amables del continente. Somos capaces de celebrar. ¡De Colombia! De bailar como nadie más lo hace. De amar. De respetar las diferencias. De perdonar. De soñar. De soñar con un país en paz. Cadena Radial Super de Colombia. Yo soy capaz. ¿Y tú?